Buenas tardes, vamos a comenzar la clase de electrónica de potencia. Lo que vamos a ver hoy es modelización y control de fuentes conmutadas. Lo que vimos hasta ahora acerca de fuentes conmutadas fue la relación de conversión de estado estacionario. Esto es la relación que ustedes pueden ver cuando se encuentra en análisis de continuo, de estado estacionario. Para poder hacer el lazo cerrado y hacer un sistema de control, primero tenemos que caracterizar la etapa de potencia. Entonces, ¿qué bibliografía vamos a utilizar para esto? Bueno, vamos a utilizar esta bibliografía, básicamente la que más importancia le damos. Las cuatro bibliografías tratan el tema de la misma manera. Nada más que algunas son un poco más profundas, otras no tanto. Fundamentals of Power Electronics es el libro con que nos estamos basando en este capítulo. Lo estamos haciendo por este lado, pero esta partecita de este capítulo hemos hecho un mix entre todos. ¿Por qué? Porque, bueno, hemos considerado que la modelización de las fuentes conmutadas lleva a un proceso bastante más complejo y además no todos los libros tienen en cuenta la caracterización completa completa por decir esa palabra, pero la caracterización de las fuentes conmutadas respecto de sus componentes parásitos. Recuerden que, por ejemplo, una fuente conmutada bus era MDD 1 sobre 1 menos D, pero resulta que cuando D tiende a 1, MDD tiende a infinito. Y eso no sería cierto porque cuando D es 1, en realidad MDD va a tender a 0. Pero en esta ecuación no dice eso. Y nosotros mostramos un ejemplo de qué pasa si le agrego componentes parásitos, qué pasa con la relación de conversión en el caso del estado estacionario, y llegamos a una fórmula en la cual se puede hacer una compensación. Y eso lo hicimos tanto válido para una fórmula nueva, digamos, compensada, para el caso digamos, disculpen, para el caso de la bus y para el caso de la back bus. Entonces, los componentes parásitos influyen en la caracterización. Bien. Entonces, si nosotros queremos hacer un control de la fuente conmutada, hacer un sistema de lazo cerrado, nos vamos a encontrar con la siguiente pregunta, digamos. ¿Qué queremos controlar? ¿Qué variable de salida queremos controlar? En general, vamos a querer controlar la tensión de salida, porque sería una fuente de tensión controlada. Bien, entonces vamos a utilizar una muestra de esa tensión e introducirla en el sistema de control. Pero primero tengo que conocer cómo es el comportamiento del bloque de electrónica de potencia. Resulta que hay distintos tipos de métodos de control. Eso lo van a ver en la materia de control. Lamentablemente la están viendo, recién no la han visto. Por ejemplo, para ver este tema deberían haberla visto el año pasado, digamos, y haberla rendido incluso. Pero bueno. Hay variables o hay dinámicas de la fuente conmutada que son más rápidas que otras. Y obviamente puede haber variables dentro de su dinámica que sean más rápidas que la tensión de salida, que es la tensión que yo quiero utilizar como variable de control. Si yo tomo una muestra de una variable de control que es mucho más lenta que todas las otras componentes de la dinámica de un modelo, entonces estoy haciendo un método de control con algo que no sería la más rápida. Por ejemplo, la corriente del inductor es una variable mucho más rápida, pero mucho más rápida que la tensión de salida. La tensión de salida es como integral, digamos, y la corriente puede tener componentes bastante mucho más aceleradas, con mucho más velocidad. Entonces, para esto hay métodos de control que se hicieron hace muchísimas décadas, que se llama los métodos de control con variable de estado. En una de esas nos conviene
capturar esas dinámicas y hacer un método de control a través de esas variables. Y utilizar una señal de control que en realidad va a ser el ciclo de trabajo D, que vamos a llamarle con letra minúscula a partir de ahora. ¿Para qué? Porque, bueno, D mayúscula, todo lo que sea mayúscula vamos a definir que es de estado estacionario, y minúscula es variable. Entonces, nuestro método de control va a contener lo siguiente. La etapa de potencia, el modulador del ancho de pulso, que lo van a poner afuera de la etapa de potencia, en donde va a sacar el ciclo de trabajo variable conforme a la dinámica que vaya queriendo tener en la salida, la tensión de salida como sistema a controlar, digamos, y a partir de esto conocer esta dinámica que está recuadrada acá. Conociendo esa dinámica, bueno, pues yo voy a poder hacer mi controlador, que sería este. Y esa sería la idea general. Entonces, el primer paso sería cómo es la dinámica de una fuente conmutada, no su relación de conversión de estado estacionario, que es lo que vemos ahora, sino cómo se mueve dinámicamente frente a perturbaciones. Bueno, resulta que sobre esto ya fue muy estudiado en su época, digamos. En el año alrededor del 76, o un poco antes, digamos, se pusieron, digamos, se publicaron muchas, porque se estaba trabajando sobre las fuentes conmutadas que se utilizaban básicamente en aplicaciones de la NASA, y bueno, las fuentes conmutadas eran las fuentes de alimentación que en ese momento necesitaban conocerse muy bien para poder ser aplicadas en aplicaciones específicas, digamos. Y Middlebrook y Cook desarrollaron en el 76 un proyecto que se llamó un modelo, una manera de modelizar la etapa de potencia de la fuente conmutada, pero lo que crearon ellos fue una aproximación generalizada para cualquier modelo. Entonces, lo único que necesitábamos nosotros es de la fuente conmutada que queramos nosotros analizar, utilizar estas fórmulas generales que ellos desarrollaron, y a partir de esas fórmulas generales hacer el caso particular y llegar a qué? A la función de transferencia, que era básicamente lo que se necesitaba tener para poder hacer un control. Esto para el método de funcionamiento continuo, y otro paper que desarrollaron un poquito más adelante para el método de funcionamiento discontinuo. Y así desarrollaron para los 3 modelos básicos, y a partir de ahí se pudieron desarrollar el resto de los modelos. Digamos, como estos papers eran muy difíciles, ahora están ya disponibles, yo se los dejé disponibles en el aula virtual, así que ustedes los pueden leer completamente al paper. En la Universidad de California, Caltech, ahí ustedes pueden entrar a la universidad y bajar los papers originales de Middlebrook. No sé si estará vivo Middlebrook todavía, pero en el año 2001, aproximadamente, no me acuerdo bien en qué año fue, yo no tenía posibilidad de encontrar estos papers. Yo sabía que estos papers eran la base de la modelización de las fuentes conmutadas, pero no teníamos cómo acceder a ellos. Y yo le escribí a la Universidad de California, a Middlebrook, le mandé una carta, en esa época se hacía de esa forma, o sea, un mail, un correo, un email. Y me mandó, porque me mandó por sobre, él sí me mandó en una carta el paper original. Así que, fíjense, ya no estaba trabajando como profesor, sino estaba como profesor emérito, era como un consultor dentro de la Universidad de California. Y bueno, a partir de ahí se desarrollaron muchísimos métodos más, no es el único método que hay disponible hoy, es más, este es un método bastante más lento, trabaja, es válido para un quinto, como velocidades tan rápidas como un quinto la frecuencia de la fuente conmutada. Es decir, si quiero
dinámicas más rápidas o más cercanas a la frecuencia de la fuente conmutada, bueno, ya tenía que utilizar otro método. Bueno, ¿cómo desarrollaron los trabajos Middlebrooke? Bueno, utilizaron técnicas que se llama modelización por la técnica de la variable de estado o de las ecuaciones de estado. Bueno, acá en el apunte yo le puse un poquito de teoría acerca de cómo es la metodología de variable de estado, que ustedes las pueden sacar de cualquier libro de control. Bueno, yo por eso puse de los libros de control, cómo es la ecuación de estado. La ecuación de estado lo que dice lo siguiente. Primero describe cuáles son las variables de estado. ¿Cuáles son variables de estados candidatas para una fuente conmutada en este caso? Bueno, las variables de estado candidatas tienen que ser aquellas que sean, que tengan memoria y que sean continuas, que tengan posibilidad de ser continuas. Por ejemplo, yo tengo una fuente conmutada y tengo una inductancia y el capacitor, supongan que fuera la parte de la fuente back, y estamos viendo solamente esta parte. Bueno, de la inductancia, la corriente del inductor es una candidata. Y del capacitor, la tensión del capacitor es otra candidata. ¿Por qué? Porque son variables continuas, no tienen, en los periodos de funcionamiento, no tienen discontinuidades. En la tensión de salida, yo también podría utilizar como candidata B0 y derivada de B0 con respecto al tiempo. Y esta ser también variable de estado. Es decir, la variable de estado van a ver en los libros de control que pueden ser definidas o descritas de muchas maneras. Pero hay una condición para describir las variables de estados o cómo es el núcleo de la fuente conmutada, cómo es el comportamiento, la dinámica. Tantas variables de estado va a haber como componentes conservativos tenga la fuente conmutada. Es decir, si la fuente conmutada es una back, es una bus, en una back bus, los componentes conservativos son el inductor y el capacitor. Y tiene uno solo de cada ellos, de cada uno de ellos. Entonces tendría dos variables de estado. No puede tener más que esa, pero no puede tener menos que esa. Es decir, eso también lo van a encontrar en los libros de control de cómo describir esto. La variable de estado, entonces, la describe como x de t. Y x de t, en general, es un vector de estado, en donde vamos a tener x1 y x2 de t. Y entonces, si describimos x1 como IL y x2 como BC, entonces nosotros podemos escribir la ecuación de estado en donde vamos a tener que la derivada de la variable de estado va a ser igual a una matriz A por la variable de estado más una matriz B por la entrada de alimentación, sería la tensión de entrada, pero como es, puede ser variable, entonces le vamos a poner BI de T. Y la ecuación de salida, van a encontrar que en los libros de control dice CX más D, un componente más a continuación. Bueno, resulta que también lo van a encontrar así en el libro de Middlebrooke. Voy a abrir un segundito el paper original y van a encontrar cómo describe la ecuación de estado. Bueno, él le describe con una sola ecuación de salida. Acá la describe, fíjense, como una parte y como una variable de la ecuación de salida con dos componentes. Bueno, resulta que ¿cuándo utilizar la ecuación de salida? Bueno, la ecuación de salida se utiliza cuando necesito hacer funciones de transferencia, en donde voy a utilizar la variable de salida como variable de control. Entonces, como en la ecuación inicial, la primera, no está la tensión de salida, entonces necesito describir una ecuación más para después relacionarla con la otra.
Entonces, por esa razón necesito conocer esta condición. Si yo tengo una fuente back, supongo que tengo una fuente back, y acá describo x1 y describo acá x2. Bueno, ya tengo la ecuación, puedo armar la ecuación de estado a través de las dos variables de estados seleccionadas. Bien. Pero ¿para qué quiero la ecuación de salida si yo en realidad Vout es igual a x2? Bueno, aquí es donde no me haría falta la ecuación de salida. O sea, la ecuación de salida no necesariamente va a ser aplicable en todos los casos. En este caso particular no me haría falta. ¿Para qué? Si yo ya sé que x2 es mi... Yo cuando haga la función de transferencia la hago x2 respecto de bin. Y estoy, o si quiero analizar el ciclo de trabajo D, bueno, entonces, ¿qué sería la variable de control acá en el transistor de potencia? Bueno, entonces ahí sí tendría que ver cómo en la ecuación de estado está involucrado el ciclo de trabajo para poder hacer la función de transferencia. ¿Cuándo aplicaría la ecuación de salida? Cuando el capacitor es real. Cuando el capacitor es real, va a haber una resistencia del capacitor y va a haber también una inductancia o una resistencia del inductor. Estos dos componentes se llaman componentes parásitos de los componentes conservativos. Al haber componentes parásitos que son reales en las fuentes conmutadas, ya X2 pasa a ser esta parte nomás. Y ahí sí necesito Vout, porque Vout va a ser la diferencia de lo que estoy viendo como caída de tensión sobre la resistencia parásita. Y ustedes dirán, bueno, pero esa resistencia tiene valores muy chicos en los capacitores. Es verdad, tiene valores muy chicos. Pero necesito al principio conocerlas o incluirlas, porque ya sabemos que en la fuente, por ejemplo, boost, si no incluimos este componente parásito, la relación de conversión de estado estacionario no me da válida para valores cercanos de ciclo de trabajo a 1. Así que necesito al principio incluirla y después, bueno, vemos si realmente hacía falta o no. Bueno, este texto es un repaso de los libros de control que lo van a encontrar en cualquier libro de control. A continuación vamos a decir lo siguiente. Las fuentes conmutadas necesitan ser caracterizadas por una función de transferencia para poder hacer el sistema de control, pero me encuentro con dos problemas. Hay una ecuación para el instante de tiempo t-on, que sería esta ecuación que está acá. Esto le llamamos instante de tiempo t-on. Y hay otra ecuación para el instante de tiempo t-off. Entonces, dentro de un periodo tenemos dos ecuaciones que aplican, para los cuales vamos a decir lo siguiente. La fuente conmutada es variante en el tiempo. Y la función de transferencia de Laplace requiere sistemas LTI, sistemas invariantes en el tiempo, lineales. Y ahí donde voy a encontrarme con qué hacer para lidiar con esto. Bueno, lo que hizo Mandelbrot fue justamente, Cook lo que hicieron fue justamente hacer dos cosas. Promediación como respuesta a la invariancia y linealización como respuesta a que al final esta ecuación de estado resulta ser alineal. Entonces, y va a ser válido para perturbaciones chicas dentro de un valor de ciclo de trabajo, por ejemplo, dentro de un valor de ciclo de trabajo D, bueno, dentro de ese valor más D perturbación, que sería D chica, digamos, este sería una
un ciclo de trabajo que está variando. Este sería el valor fijo y esto es una perturbación para ajustar a la variación que se requiere para hacer el control, porque la variable de control de la fuente conmutada es el ciclo de trabajo. Entonces, se utiliza la técnica de linealización y la de promediación para llevar una fuente, un modelo de fuente, en este caso sería la fuente conmutada, un modelo variante en el tiempo y no lineal a sistema LTI. Y de esa manera, una vez que haga este proceso, recién voy a poder acercarme a algo parecido a una función de transferencia y a partir de ahí sí hacer la función de transferencia de Laplace como la conocemos nosotros. Entonces, el primer paso de la ecuación de estado, si describimos la ecuación de estado, ustedes en los libros de control, ¿cómo van a tener? Van a tener que x1' de t es igual a A1 por x1 de t más b1 por u. Y I0 o I de t es igual a C1 por X1 de t. ¿Por qué sub 1? Porque va a haber una ecuación de estado para el instante de tiempo t-on y otra ecuación de estado para el instante de tiempo t-on. Entonces, de esa manera podemos tratar de resolver las ecuaciones de estado válidas para los dos bloques, digamos. Si estamos en discontinua, ¿qué pasaría? Y bueno, se agrega una más, una ecuación más, que es la ecuación de estado durante todo el proceso en la cual la corriente del inductor es cero. ¿Qué pasa con lo demás? Bueno, vamos a llamar variable de estado x1 de la misma manera como se enumera en los libros de control, y lo mismo x2. Cuando al final de cuentas, en los puntos va a haber encuentro, digamos, entre el x1 para el tiempo de t-on y el x2 para el, digamos, para el t-off. Así que se va a dar que al final la ecuación de estado va a tener un solo vector de estado que va a ser x. Bueno, esto es como Middlebrook trató de justificar por qué utilizaba, trató de hacer que en realidad la variable de estado termina siendo una sola y no una para el instante de tiempo t-on y otra para el instante de tiempo t-off. Por ejemplo, la corriente, si bien adopta esta forma, la corriente en el método de funcionamiento continuo tiene esta forma de t-on y después esta forma de t-off y así. Obviamente, acá yo lo estoy dibujando en estado estacionario, pero acá estamos hablando de cualquier cosa, puede ser en otro estado, no necesariamente en estado estacionario. Pero los puntos inicial y final, digamos, o el punto final de la variable de estado de t-on va a continuar con el punto inicial de la variable de estado de t-off. O sea, va a haber una situación de continuidad, de ser continua, por más que acá haya una discontinuidad quebrada o algo por el estilo, pero va a ser considerada continua. Bueno, resulta que la ecuación de estado para las ecuaciones de estado o las variables de estado para hacerlas funcionar, digamos, hay que hacer una previa linealización porque esta ecuación es alineal, lo que me denota que las variables de estado pueden ser no lineales. Entonces, para hacer una primera linealización, por eso le llamamos linealización 1, introducimos una linealización de tomar simplemente los primeros términos, los dos primeros términos de la serie, que sería esta la solución de la ecuación de estado. La solución de la ecuación de la variable de estado. Eso es lo que van a encontrar en los libros de control, como es la descripción de la variable de estado. En conclusión, si nosotros tomamos solamente este término y este término para instante de tiempo t-on, t-off, la ecuación o la variable de estado me va a quedar algo mucho más sencilla. Y haciendo una manipulación algebraica bastante,
digamos, pesada, podemos llegar a esta ecuación final, que es lo que llegó a Middlebrook, que es lo siguiente: puede describir al final lo que era la descripción de la ecuación de estado, porque esto lo puede escribir como la derivada de x con respecto al tiempo, y esta parte, la parte de t on, de t off, de la variable de estado, y estos términos son los términos de t on, t off para la parte de entrada, digamos. Así que esta es la descripción que al final termina siendo Middlebrook como ecuación de estado de cualquier modelo de fuente conmutada. Esta se llama ecuación de estado promediado. ¿Y qué es lo que he hecho al final de cuentas? Bueno, describir una matriz de estado para el instante de tiempo t-on, una A2 para el instante de tiempo t-off, una B1 para el instante de tiempo t-on y una B2 para el instante de tiempo t-off, relacionada con la entrada, y la otra relacionada con la ecuación o con la variable de estado. X de t es la variable de estado. Este método que ha hecho acá es promediación para llevarla a la invariancia. Invariancia. Entonces, lo que hemos hecho ahí es acercarnos a algo que se pueda, digamos, resolver con Laplace. Lo mismo ha hecho Middlebrook con la ecuación de salida. ¿Por qué utiliza la ecuación de salida? Bueno, porque necesito la tensión de salida que es linealmente relacionada con la variable de estado y sería exactamente igual que la tensión del capacitor en el caso del BAC si no tuviera la resistencia, pero como la tiene, entonces necesitamos caracterizar eso y escribir la ecuación de salida. Entonces, lo que hizo ahí, en definitiva, es describir una ecuación promediada, que de una manera más sencilla se puede escribir como está acá. X punto de t es una matriz promediada. ¿Qué sería eso? Y es todo esto que está acá, lo que ven acá. A1 más A2 por 1 menos D. Esa sería, si ustedes se fijan, esto va a ser A average, porque se encuentran acá, A average, y esto que está acá es B average. Y lo mismo vamos a encontrar para la ecuación de salida. Entonces, la ecuación de estado termina escribiéndose de esta manera, y la ecuación de salida también va a tener una matriz C average. Entonces, A average es esto, que el primer término corresponde a la parte del instante de tiempo t-on, el segundo a la parte de tiempo t-off, y así sucesivamente, t-on, t-off, t-on, t-off, las tres matrices de estado relacionadas con la ecuación de estado, que sería la que está descrita de esta manera. Y eso es lo que hizo Middlebrook, que no es más que lo que está en los libros de control de cómo se resuelve o cómo se caracteriza un modelo a través de la técnica de variable de estado. Es una más. ¿Por qué se utiliza esto? Porque es la manera más sencilla que se encontró en ese momento, digamos, de resolver y de lidiar con sistemas no lineales y variantes de tiempo. ¿Qué perdemos con hacer esta promediación? Bueno, en realidad lo que vamos a perder es que, por ejemplo, si vemos la tensión de salida en función del tiempo, vamos a ver que lo real es t-on, t-off, t-on, t-off, t-on. Esto es lo real. Y esto, que está en el medio, es la promediación. Entonces nosotros vamos a perder parte de la dinámica de la fuente conmutada, pero nosotros la parte general la vamos a sostener, y me va a alcanzar esto
para hacer el sistema de control. Así que a mí de todos modos me va a servir. Entonces, también para el método discontinuo se agrega una matriz 3, sub 3, digamos, con la parte final o con el segmento final del ciclo de trabajo en las cuales permanezca la corriente del inductor en modo de funcionamiento discontinuo. Así que se aplicaría esta parte más adicional si tuvieran que trabajar con régimen de funcionamiento discontinuo. Volviendo al método continuo, entonces vamos a analizar algunos casos de cómo llegar al método, digamos, de función de transferencia. Volviendo a la ecuación de estado, entonces la ecuación de estado promediado sería esta que está acá, en donde ahora, para poder hacer la linealización, lo que vamos a hacer es lo siguiente: agregarle perturbaciones a las variables, por ejemplo, a la variable de estado y a una de las variables que es la tensión de salida. También podríamos agregarle perturbación al ciclo de trabajo o a la tensión de entrada. Bueno, pero en este momento vamos a analizar solamente estas dos variables. Después más adelante vamos a analizar qué pasa si yo estoy modificando el ciclo de trabajo, qué pasa con la fuente conmutada. Si yo agrego una perturbación a la variable de estado, x de t, eso va a ser un valor estacionario más su perturbación. Si la tensión de salida se encuentra con perturbaciones debido, por ejemplo, a que la carga está modificando su valor, tengo más carga o menos carga, y eso hace que la tensión sea modificada o perturbada, voy a tener un valor VO estacionario y una perturbación. Dado ese caso, entonces la ecuación de arriba la puedo transformar en esta ecuación que lo que he hecho es agregarle, cambiar X de t por este componente y VO por este componente que está acá. Y ahí quedaría la ecuación de estado. Cuando la proceso me queda un poco más, me queda como está acá, un poquito más complicadita. Y de acá, como vamos a describir que la ecuación de estado, digamos, hasta el momento es, digamos, lineal. Hasta ahora no hemos visto, porque la primera parte de la linealidad ya la he sacado anteriormente. Me quedaría esta parte y yo puedo aplicar el teorema de superposición, en donde a esta ecuación de estado le puedo analizar la parte de continuo por un lado y la parte de alterna por otro lado, que serían las partes de esto sería la parte de continua, esto sería la parte de continua, esto es alterna, esto es la parte de continua y esto es la parte de continua, que es lo que están viendo acá. Y después lo mismo por la parte de alterna. Si me quedo solamente con la parte de continuo, o sea, con esta parte que está acá, yo puedo llegar a procesar un poco la ecuación y puedo determinar la ecuación, la variable de estado estacionaria, y me queda este término como variable de estado estacionaria. Procesándola puedo llegar a VO relacionada con Bin, y cuando quiero determinar M de D, que era la relación de conversión de estado estacionario, resulta que me queda este término que está acá. Si yo resuelvo estas matrices de estado o estas matrices de la variable de la ecuación de estado, voy a encontrar de que tendría que llegar al mismo resultado que llegué por el otro método, por el método que vimos en las clases anteriores de fuente conmutada. Así que debería llegar exactamente a lo mismo. Con la ventaja de que acá al agregarle los componentes parásitos a la fuente conmutada, bueno, puedo llegar a una ecuación un poco más compleja sin tener que hacer procesamientos matemáticos muy elaborados, porque simplemente lo voy resolviendo con matrices y con resoluciones digamos, de productos de matriz o de vectores.
Lo mismo se hace para la componente de AC. La componente de AC, digamos, si yo tengo esta componente de AC, bueno, como ya lo tengo linealizado, entonces me quedaría, entonces, x de t, punto, que sería la derivada de x de t perturbación, eso sería S por X de S. Y así puedo resolver, digamos, aplicar Laplace a este término, porque este término ya es función del tiempo y es la componente alterna, solamente la componente alterna. Así que si le aplico Laplace me va a quedar estos términos que están acá, y bueno, y lo resuelvo y me puede quedar esta ecuación como ecuación final, digamos, resuelta por Laplace. Que si yo resuelvo un poco más, puedo encontrar la relación Bout-Bein, pero de la componente de alterna, o sea, de la variable o de la dinámica, que sería conocer la dinámica de la tensión de salida respecto a la tensión de entrada. ¿Para qué me sirve eso? Si yo en realidad lo estoy controlando con el ciclo de trabajo. Me sirve para saber cómo se va a ver afectada la tensión de salida cuando entregue una perturbación en la tensión de entrada. Y bueno, la función que me va a quedar va a ser esa, que esa sería la función de transferencia. Así que, bueno, esa sería la idea de cómo realizar una función de transferencia general, digamos. Vamos a ver la función de transferencia cuando yo quiero analizar variaciones de ciclo de trabajo. Si a las variaciones anteriores, ahora le agrego que d de t, o sea, el ciclo de trabajo, puede ser un valor fijo más una variable. Entonces, lo que estoy haciendo ahora con la ecuación de estado es agregarlo un paso más, que es, pero ¿qué pasa? A las matrices de promediación, ahora le tengo que agregar, que eran esta parte, digamos, le tengo que agregar esto. Lo tengo que cambiar. Ya no es de dt, sino es d mayúscula más d perturbación. Bueno, se complica un poco lo que son las matrices y me va a quedar esta matriz, esta y esta, debido a la perturbación que he agregado ahora al ciclo de trabajo, porque me va a afectar las componentes dentro de la matriz. Cuando escribo la ecuación de estado, me va a haber afectado estas matrices C, A y B average, porque ahí es donde está involucrado el ciclo de trabajo. Es más, las matrices, las ecuaciones anteriores, esta por ejemplo, acá hay una nota que dice que estas ecuaciones que he descrito recién, tanto esta que he llegado como esta que he llegado, que es tensión de salida sobre tensión de entrada, son válidas para régimen de funcionamiento continuo o discontinuo. ¿Por qué? Porque no están relacionadas con el ciclo de trabajo. En cambio, estas que están a continuación de ahora, como yo estoy modificando el ciclo de trabajo, ahora sí, ustedes saben que si yo me estoy variando alrededor del ciclo de trabajo, puedo entrar en la frontera de continuo o discontinuo, y entonces ahí sí ya tengo que ver hasta dónde es válida el régimen de funcionamiento para un método o para otro, salvo que esté con una K, que era 2L sobre RT, que siempre esté en CCM. Bueno, en ese caso aplicaría la ecuación solamente de régimen de funcionamiento continuo. Volviendo a la ecuación de estado, esta sería la ecuación de estado para mi caso ahora, en donde se van a ver afectadas estas matrices por la modificación del ciclo de trabajo. Cuando yo proceso esta, cambiando y agregando este término, bueno, se pone bastante larga, en donde aquí tengo que hacer una nueva linealización, que sería la segunda linealización.
¿Por qué es necesario? Bueno, porque se generan productos de variables por otras variables. Se hace bien larga la ecuación. Entonces, al hacerse tan larga, se puede simplificar si yo, por ejemplo, tengo una variable de estado de perturbación multiplicada por la tensión de entrada, perturbación, o por la tensión de salida, perturbación, o por X de T, perturbación, un valor chico por otro valor chico me va a dar un valor mucho más chico, porque son valores muy chicos, porque esto vale para valores o para cercanías, digamos, entonces los puedo despreciar. Y esa es la idea que hizo Middlebrook, que estos términos los podía despreciar. Para lo cual, esta ecuación, que era muy larga, se pudo simplificar, y además D por Bin, o de perturbación por Bin perturbación, es caracteriza un sistema no lineal. Así que si yo lo retiro de la ecuación, primero que son valores chicos, pero me aporta no linealidad. Lo mismo este otro término, me aporta no linealidad. Si yo lo saco estos términos, ¿en qué me va a afectar? Bueno, me va a afectar en que esta, digamos, aproximación va a ser válida solamente para algunos casos. Por ejemplo, para Bin perturbación mucho más chico que Bin. Para la ecuación o la variable de estado, x de t perturbación, mucho más chico que la variable de estado estacionario. Y para ciclos de trabajos que estén variando de una manera muy pequeña comparada con su valor promedio de ciclo de trabajo. Si esto es válido, bueno, la ecuación va a ser válida y me va a quedar bastante más sencilla. Eso sería la linealización 2, que es retirar esos componentes, y me va a quedar una ecuación mucho más sencilla que esta. Y esta es la ecuación que ahora sí le podemos dar solución, porque es una ecuación bastante más sencilla, más simple. Y este sería, bueno, yo este término lo llevo del otro lado y me va a quedar esta ecuación, que sería la ecuación de estado, digamos, final, y esta es la ecuación de salida. Y ahora sí puedo realizar distintas evaluaciones. Por ejemplo, si yo quiero hacer x de s, o sea, las variables de estado estacionarias sobre Bin de s, cuando el ciclo de trabajo es 0, me va a quedar esta ecuación. Y, por ejemplo, yo si quiero llegar a la relación que hay entre la corriente del inductor y la tensión de entrada, puedo llegar a esta ecuación. Si yo quiero entre la variable de estado y el ciclo de trabajo, llego a esta ecuación. Y eso es a lo que llegó Middlebrook, a estas ecuaciones, que son ecuaciones generalizadas para cualquier fuente conmutada. Lo único que necesito, lo único que va a cambiar una fuente conmutada de otra, son estas matrices, que las tengo que averiguar cuáles son. ¿Cuáles son estas matrices? Bueno, esta es la matriz unidad. Y, por ejemplo, también puedo llegar a la misma ecuación que llegué antes, BO sobre Bin, que es este término sacado por otra manera, y llegué al mismo valor que había llegado analizando por el otro método de estado estacionario. Así que llego a lo mismo. Y esta es la ecuación que más me interesa a mí, que es la ecuación de tensión de salida en función del ciclo de trabajo. Cuando la tensión de entrada es 0, visto de alterna, digamos, es decir, cuando no está variando, o sea, cuando está fija. Y esta es la ecuación generalizada de Middlebrook a las cuales llegó. Si ustedes se fijan en el paper, llega exactamente a esa ecuación. Y si nosotros escribimos un poco, podemos llegar a esta ecuación, que BO se obtiene de Bin multiplicado por la función de transferencia CBG por Bin, más el ciclo de trabajo por
la función de transferencia GBD. Esto va a valer para frecuencias de corte de mi sistema, digamos, la frecuencia de cruce sería, dividido la frecuencia de la fuente conmutada mucho menores que 1. En general se puede decir lo siguiente: si la frecuencia de cruce de mi función de transferencia es 1/5 de la frecuencia de la fuente conmutada, este modelo es válido. Para valores más veloces que eso, más cercanos a la frecuencia de la fuente conmutada, bueno, ya tendría que utilizar otro modelo, porque este modelo tiene ese defecto, digamos, al hacer esa promediación, si esto es el valor real y yo hacer esta promediación, bueno, estoy perdiendo parte de la dinámica. Entonces, pero me sirve para la mayoría de los casos digamos, de análisis de fuentes conmutadas. Bueno, este sería a lo que llegó Mandelbrot en general. Y después hizo aplicaciones. Bueno, vamos a ver una aplicación para una fuente conmutada BAC, trabajando en CCM. La fuente conmutada BAC, entonces tiene, digamos, esto para Theon, este modelo. Acá le vamos a agregar la resistencia del inductor y la resistencia del capacitor para ver cómo influyen en el modelo. Y después, si veo que no influye en nada, bueno, la retiro porque en realidad no me estaría aportando mucho. Pero primero tengo que tenerlas en cuenta. Esto me va a describir una ecuación de estado para el instante de tiempo T-on, y otra manera, digamos, que es cuando está en el instante de tiempo T-off, me va a escribir, voy a poder llegar a escribir la ecuación de estado del instante de tiempo T-off. Así que hay dos ecuaciones de estado, y después, bueno, tengo que hacer la promediación, ¿no? Si yo aplico Kirchhoff de la primera, voy a llegar a esta ecuación, y de esta ecuación puedo llegar a la matriz o a la ecuación de estado tal cual lo estaba describiendo Mandelbrot, que era x punto, vamos a sacar de t, x punto es igual a A1 por x más B1 por BI. Y además BO es igual a C1 por X. Esa es la ecuación de estado de Theon. Esto sería, esto que está acá, esta que está acá, me da A1, que lo he sacado de acá, lo puedo resolver de acá, y es este término. Este es un componente, es una matriz de 2×2. He elegido la variable de estado, X como y L, BC, que son dos variables de estado candidatas por lo siguiente. Primero, el inductor, volvamos a esta sería la variable de estado. ¿Por qué la he elegido? Porque es continua, porque no acepta discontinuidades, y se puede dar que no es discontinua porque está este diodo cuando está en T-off, así que no es discontinua. Y lo mismo la tensión del capacitor. Este sería X2 y este sería X1. Ahí estarían la X, digamos, que sería IL, BC, o X1 y X2. Esas serían las variables de estados. Pueden ser otras, sí. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, podría haber sido BO y derivada de BO con respecto al tiempo. Ahí tengo otro set de dos variables de estado, que yo lo puedo analizar a través de esas dos variables de estado. ¿Puede haber más? Sí, puede haber más. Puede haber, pero siempre tengo que elegir dos nomás. ¿Por qué elijo esta? Porque son medibles, porque son fáciles de identificar, son fáciles de... Aparte, después me sirven porque utilizándola como variables,
quiero saber cuánto vale la corriente del inductor, ya la estoy teniendo en cuenta. Ya la estoy teniendo en cuenta ahí en todo el set de ecuaciones. Bueno, entonces, dentro de este término, entonces, me queda, estas serían x de t. Este término que está a continuación es b1 de t y después bin. Y en la ecuación de salida sería bout, me queda este término, que sería C1, y esta de nuevo es x de t. Ahí pueden ver cómo he hecho una descripción de la ecuación de estado de una fuente conmutada back para el instante de tiempo t-on. Lo mismo puedo hacer para el instante de tiempo t-off. Hago lo mismo, el mismo proceso, y llego a la misma, no a la misma, a otra ecuación de estado. Estas matrices pueden ser iguales o no, pueden ser, no sé, ahí puedo ver, si yo comparo una con la otra, voy a llegar a la conclusión que sí, son iguales, son idénticas a 1 y a 2. Pero B1 no es igual a B2. Son distintas, B1 con B2. Y C1 es igual a C2. ¿Y qué hago a continuación? Bueno, a continuación hago, digamos, la representación de las ecuaciones de estado. Primero la promediación. Para la promediación, si A1 es igual a 2, el promedio de esto, y me va a dar esto mismo. Así que cuando hago la promediación, he de esperar que A average sea lo mismo que A1 y lo mismo que A2. Pero para la promediación de B average, no es lo mismo, porque yo estoy haciendo esto, matriz A1 por D, y la matriz A2 por 1 menos D, porque A2 me dio 0, 0. Perdón, B2. Entonces, cuando hago la promediación, me queda D sobre L 0. No me queda ninguna de las dos, me queda eso. Y para C average, bueno, me queda este término, porque C1 es igual a C2, así que era de esperarse que de nuevo me dé exactamente lo mismo que C. Lo mismo que me daba en A average. Y luego, entonces, hago el análisis de corriente de DC. Para el convertidor back o reductor en CCM. Y bueno, X en realidad es D por Bin sobre R más R por este término. Y luego M de D es BO sobre Bin por este término me queda. También puedo llegar con las matrices a este término y a la componente de alterna de la tensión. ¿Y cómo llego a M de D? Bueno, en continua, si saco los componentes parásitos, fíjense acá, en esta ecuación, hago RL igual a 0, y R se cancela con E, y M de D me va a quedar igual a D, como me quedaba antes. O este término, si saco el componente parásito RL, me va a quedar D por Bin sobre R, como me quedaba antes cuando lo analizamos en las primeras clases. Así que estoy llegando a lo mismo. Esto es bastante sencillo, pero cuando quiero ya aplicar otro, digamos, fórmula, por ejemplo, BO sobre Bin. Bueno, tengo que aplicar esta fórmula generalizada que llegó a Middlebrook, que la mostramos recién, que es C average por SU menos A average, la inversa de todo esto, por B average. Bueno, empiezo a procesarlo y llego a esta función final. Hay que hacer varios pasos para procesar esto, para llegar a esto. Que si yo analizo el BG sub 0, o sea, BO sobre Bin sub 0, me va a quedar eso que mostré recién. O sea, D por R, o sea, D, me llegaría a D. Si... Pero, ¿qué pasa cuando yo saco a esta función
los componentes parásitos. Bueno, me va a quedar esta función que me va a quedar un sistema de segundo orden. Esta primera que está acá arriba, ¿de qué me sirve? Bueno, me sirve para lo siguiente. Me sirve para saber que si yo tengo una perturbación en la tensión de entrada, ¿cómo lo voy a ver en la tensión de salida para la fuente back con todos esos componentes? Y este es el modelo que me va que voy a observar. Si yo analizo esto, puedo observar perturbaciones de la tensión de entrada, cómo afectan en la salida. Y esto sería una función de transferencia de Laplace, pero con la resistencia del inductor y la resistencia del capacitor, digamos, considerada cero. Esta sería la fórmula general y esta sería una fórmula particular sin los componentes parásitos. Esta es la que más me interesa a mí. ¿Por qué razón? Porque fíjense acá. Aquí me está diciendo lo siguiente. La función de transferencia es un sistema de segundo orden, lo veo abajo, pero también tiene un cero en el semiplano izquierdo. Este cero, ¿por qué está caracterizado? Por la resistencia que tiene el capacitor. ¿Y qué hace acerca la resistencia del inductor, por ejemplo? ¿En qué me afecta? Bueno, la resistencia del inductor me está afectando en este término. Porque este término, acá está RL. Si ustedes comparan esta ecuación con la ecuación generalizada, que era una ecuación, una función f de s es igual a omega 0 cuadrado sobre s cuadrado más 2 zeta omega n más omega n sería omega n cuadrado. ¿Ustedes han llegado a ver esta ecuación de un sistema de segundo orden en los libros de control? ¿Han llegado a ver esta? Supongo que sí. Sí. Bien. Si ustedes comparan esto con esto, van a ver que este término que está acá es todo esto. Es 2 zeta omega n. Y este término que está acá es omega n al cuadrado. Lo que puedo es llegar a inferir a que la resistencia del inductor y la resistencia del capacitor me están afectando a la dinámica del comportamiento frente a una variación de la tensión de entrada en la tensión de salida. ¿En qué? En la variación de omega n y en zeta. En las dos. Ahora, tendría que agregar valores para ver cómo en realidad me está afectando, digamos, cuánto es eso para darle, digamos, un poco de potencialidad. Ahora, si yo no tengo en cuenta, digamos, los parásitos, puedo ver que igual se comporta como un sistema de segundo orden, pero ya desapareció el cero. Así que no es tan sencillo decir voy a eliminar los componentes parásitos porque yo le estoy quitando dinámica al modelo real de la fuente conmutada o al comportamiento de una fuente conmutada. Así que no se puede sacar así arbitrariamente los componentes parásitos que tienen las fuentes conmutadas. Bueno, ahí tienen, si yo lo comparo, bueno, ahí tienen cómo se comporta con zeta y omega n, pero de esta función acá sencilla, digamos, de esta que está acá. No de esta un poco más larga, ¿no? La que estoy mostrando que tiene en cuenta todos estos detalles la función de transferencia completa. Si es la básica, digamos, bueno, puedo decir que omega 0 es 1 sobre raíz del S y zeta está relacionada con, o es caracterizado por la carga influye sobre digamos, el factor de amortiguación o de amortiguamiento. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero analizar la función de transferencia de la tensión de salida en función de la variable de control que es el ciclo de trabajo?
Bueno, tengo que aplicar la ecuación de Middlebrook generalizada, que es toda esta. Esta ecuación siempre va a ser la misma para GBD y va a ser siempre la misma para GBG, va a ser esta. O sea, lo único que va a cambiar entre una y otra va a ser cuánto valgan estas matrices A1, A2 para las distintas fuentes conmutadas. Cuando yo proceso esta ecuación, que es un proceso bastante denso, lleva muchas hojas de desarrollar esto, llego a esta ecuación final, digamos, las cuales puedo observar lo siguiente. De nuevo aparece un 0 en el semiplano izquierdo. Y es un sistema de nuevo de segundo orden. Es de segundo orden para el comportamiento frente a perturbaciones de la tensión de entrada, pero también es un sistema de segundo orden frente a variaciones de la variable de control, que es el ciclo de trabajo. Y ahí puedo ver toda su dinámica, toda la dinámica entera puedo ver. Si yo la simplifico, bueno, podría llegar a tener una función mucho más sencilla y sacar el 0 y puede llegar a algo mucho más sencillo. Pero esta es la función que yo necesito tener en cuenta en la fuente conmutada. Esta es la función de transferencia a las cuales he llegado utilizando la técnica de variable de estado, promediando y linealizando, para llevarlo a una función para poder hacer la función de transferencia. Vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo de esta función de transferencia que está acá, con esta fórmula final que está acá, si yo tengo estos valores de una fuente conmutada, el capacitor, la resistencia del capacitor, la tensión de entrada, el valor de la inductancia, el valor de la resistencia, digamos, la resistencia parásita del inductor, la resistencia de carga y la tensión de entrada, de salida. Bueno, yo todo esto son las variables que puedo entrar en MATLAB. Las puse a todas juntas para hacerlas rápidas, digamos. Por eso le pongo a las variables descritas de esta manera, con punto y coma, no me lo hace muy largo, digamos. Directamente me los asigna y lo pone en el workspace. Y los puedo visualizar a estas variables en el workspace, pero nada más. Si me esperan un segundo que entre en MATLAB, vamos a ver este ejemplo de este caso en particular para ver qué forma tiene esta. Bueno, ahí he asignado todas las variables y me va a aparecer en el workspace. Acá están todas las variables que yo he creado con estos valores. Paso siguiente, bueno, a esta función lo que hago es lo siguiente. Para simplificarlo, a este término le llamo K1, a este término le llamo K2, a este término le llamo K3 y a este término le llamo K4. Entonces le asigno los valores como están acá. Perdón, como están acá. De K1, K2, K3 y K4 para hacerlo simple, digamos, para que el MATLAB lo pueda resolver rápido. Y ahí está. Ahí lo tengo asignado y le asigna ya los valores de esas constantes. Y después hago num de K1, 1, K2. ¿Por qué? Porque yo tengo acá me queda arriba, en el numerador, me queda 1 y este término. Y en el denominador me queda 1, este término y este término. Así que eso es lo que hago acá. A ver, ya asigné los K. Sí, bueno, ya asigné los K. Entonces me queda hacer el numerador y el denominador, que es K1 por la matriz 1 o el vector 1, K2, y el denominador es el vector 1, K3, K4. Bueno, cuando lo hago, ya me genera el numerador y el denominador
y después lo único que hago es generar digamos, la función de transferencia. Esperen un segundo, perdón. Ahí me la generó, que es esta. Esta es la función de transferencia que al final me queda en el sistema. Y luego lo único que hago es analizar el borde. Entonces paso siguiente. Cuando analizo el bode, llego a mi función de bode. En un segundo. Me permitía maximizarlo, o lo vamos a minimizar, pero no, que me quede algo más visible. ¿Qué veo en el bode? Lo que estoy viendo es lo siguiente. Veo, acá tengo un polo, un doble polo, y acá tengo un cero. Eso es lo que estoy viendo. Y en continua tengo una ganancia de 50 dB aproximadamente, en continua. Y bueno, eso lo puse acá, lo escribí, me da omega 0, me da 1883 radianes por segundo, que es lo mismo que 300 Hz. Después, la relación de coeficiente de amortiguamiento me da muy chiquito, 0,069. Para que un sistema esté, digamos, funcionando bastante aceptable, la relación de coeficiente de amortiguamiento tiene que ser valor alto, digamos, no tiene que ser un valor tan chiquito. La frecuencia del cero la tengo en 106.382 radianes por segundo, o lo que es lo mismo, 16.931 Hz. Bueno, y eso es lo que veo acá, es lo que veo ahí, que es lo que estoy viendo en MATLAB, digamos, es lo que veo acá. Esto es la función de transferencia de la fuente conmutada, y con esto tengo que lidiar para hacer el sistema de control. Ahora lo que falta hacer, digamos, es lo siguiente. Ya tengo la función de transferencia FDS de la fuente conmutada. Me falta la del PWM, me falta hacer el controlador, y después, bueno, cierro el lazo para cumplir ciertas consignas, ciertas características que debería tener la fuente conmutada, que no es esta particularmente. El sistema sigue estando al lazo abierto. O sea, yo estoy viendo la dinámica de la fuente conmutada, pero de lazo abierto. Estoy viendo la dinámica en lazo cerrado. Entonces yo tengo que modificar esta dinámica para poder hacer el sistema de control. Entonces después vamos a ver cómo hacer el sistema de control. Lo que estamos intentando hacer hasta ahora es simplemente cómo crear los modelos, cómo modelizar la fuente conmutada para hacerla o cómo caracterizar la fuente conmutada, cómo es su dinámica, y a partir de ahí cómo ver su comportamiento, su dinámica, y después de eso ver cómo hacer el sistema de control. Después también pueden ver corriente en función de la tensión de entrada. Me queda esta función de transferencia, y esta de continua, digamos. La impedancia, que es la tensión de entrada en función de la corriente de entrada, todo para la entrada, y me queda este sistema. ¿Esto para qué me sirve? Y me sirve para analizar toda la dinámica de la fuente conmutada. La dinámica no solo es cómo varía la tensión de entrada frente al ciclo de trabajo, porque las perturbaciones en una fuente conmutada son la tensión de entrada, la tensión, la carga, que es la corriente de salida, el ciclo de trabajo, que puede estar variando. Todas esas son, o sea, tengo que analizar todas las perturbaciones que hay en juego acá, digamos. Bueno, y por último, la corriente, cómo varía la corriente del inductor
cuando hay variaciones en el ciclo de trabajo. Y me queda también que aparece un 0 en el semiplano izquierdo. Lo mismo se hace para el bus. Con el bus yo voy a encontrar la descripción de la ecuación de estado para el instante de tiempo T1, la descripción de cada una de las matrices de la ecuación de estado, la promediación, la matriz promediada A, la matriz promediada B, la matriz promediada C. Y luego determino la variable X, que sería esto que está acá, y con X determinado puedo llegar entonces a inferir cuánto vale I, cuánto vale B de alterna, la BO, que es B a C a B por X, y llego a la BO, y con esto, que como es una relación de BIN y de BO, puedo describir MDD, que es BO sobre BIN, y llego a todo este término que, si ustedes se acuerdan, BO sobre BIN para el bus era esto, era este término, era esta parte, 1 sobre 1 menos D. Se agregó toda esta componente debido a que yo he tenido en cuenta los componentes parásitos. Ustedes se acuerdan que 1 sobre 1 menos D era una función que no era válida cuando nos acercamos a D a 1, porque con D1 esto tiende a infinito. Bueno, acá hay una compensación de ese término, que sería, esto se multiplica por esto, y este término se acelera mucho a 0, mucho más rápido que este, entonces hace que el término en realidad tienda a 0 cuando D tiende a 1, que era el ejemplo que yo había mostrado haciendo una compensación por otro método, digamos, pero llegamos a eso también. Esta es la ecuación completa, digamos, que es la que debería tener en cuenta para un caso real, digamos. Lo mismo, la función de transferencia de entrada a salida, y me queda un choclo más o menos heavy, como es esto. Este es el término bastante largo, que si yo elimino los componentes me queda algo más sencillo, que es este término. Y lo mismo, yo puedo caracterizarlo sacando la resistencia de los componentes parásitos, y me queda que puedo llegar a determinar el zeta y el omega n, o el omega 0, de una manera bastante más sencilla, digamos, que es esta ecuación generalizada que está acá. La puedo simplificar y me queda esto más sencillo, y bueno. Pero acá puedo ver que zeta y omega n, o omega 0, dependen del ciclo de trabajo. Son funciones del ciclo de trabajo cuando en el back no. En el back el término ciclo de trabajo no estaba. Así que es más, a medida que aumenta el ciclo de trabajo, estos términos, los dos, tienden a 0. Y este tiende a infinito. Bueno, función de transferencia del ciclo de trabajo, de la tensión de salida sobre el ciclo de trabajo. Bueno, esta es la función de transferencia a la cual llego. No, todavía no, esta es a mitad de resolver. Esta es a la que llego. Y esta es la versión un poco más simple, digamos, más sencilla. Esta sería la relación, digamos, de salida a entrada, ¿no? Y acá tienen de corriente, bueno, la anterior, pueden ver, esta que está acá, pueden ver
que esa es la función de transferencia para el caso de, digamos, del comportamiento frente a una variación del ciclo de trabajo. Y esta es la función de transferencia a las cuales llego. Acá están los resúmenes, ya hay que resolver esta matriz para llegar a esto. Cada una de estas lleva un proceso bastante largo, pero estas son las funciones de transferencia de resultado final, de corriente en función de la variación de la tensión de entrada. Y esta si yo elimino los componentes parásitos. Esta es la función de transferencia a la cual llego de tensión de entrada en función de la corriente de entrada, que sería la impedancia. Y lo mismo de corriente del inductor frente al ciclo de trabajo. Esta es la función de transferencia a la cual llego. Bastante larga, ni siquiera me alcanzó en un renglón escribirla. Y esta si elimino todos los componentes parásitos. Y lo mismo llego para la backboost. Si me voy solamente, vamos a ir solamente a la ciclo de trabajo a tensión de salida, que es esta, voy a llegar a esta función de transferencia, que es esta que está acá, para lo cual puedo llegar a esta, si me queda, digamos, más simplificada, y vamos a analizar esta que está acá. La que está acá me dice que tengo un 0 en el semiplano izquierdo, o sea, ¿qué es eso? Estas funciones en el plano S, la del back, como era, tengo un doble polo de este lado y tengo un 0 en el semiplano izquierdo, que podría ser algo así como, siempre está, lo voy a, perdón que me quedé sin hoja, está por acá, está bien, los polos dominantes serían esto que está acá y el 0 está más adelante, más veloz el 0. Esa sería la del back. Esta me está diciendo lo siguiente, el back boost, que tengo también un doble polo dominante. Esta sería la parte real y esta es la parte imaginaria. Perdón, al revés. Real, imaginaria. Disculpen. Bueno, acá pueden observar los doble polos y acá tengo un 0 en el semiplano izquierdo, que sería esto que está acá, y un 0 sin el D, ese D no estaría acá, sería este que está acá. En el semiplano derecho. Hay un 0 en el semiplano derecho, que no está en el back. En el back boost sí aparece. El 0 en el semiplano derecho es un problema para las fuentes conmutadas. ¿Por qué razón? Porque que los modelos o las representaciones de Laplace tengan un 0 en el semiplano derecho, en los libros de control lo van a encontrar como sistema de fase no mínima. Si yo tengo un bloque, tengo la tensión de salida y tengo acá el ciclo de trabajo, lo que va a pasar es lo siguiente. Supongan que la tensión de salida cae y yo estoy haciendo mi sistema de control. Yo estoy controlando el sistema. Acá hay una realimentación. Si yo tengo la tensión de salida que cae, me está diciendo mi sistema de control que aumente el ciclo de trabajo para contrarrestar esa caída de la tensión. Pero en los sistemas de fase no mínima, cuando esto esté pasando y yo aumente el ciclo de trabajo, lo que va a pasar es que en el instante que yo aumente el ciclo de trabajo con un sistema que está cayendo la tensión, lo que va a pasar es que la tensión va a seguir cayendo. El aumento del ciclo de trabajo hace que se comporte exactamente lo contrario a lo que debería. Pero en el primer instante, es decir, en el tiempo
hace esto. Cae y después va al valor real. O sea, en definitiva está levantando la tensión, pero primero cae. Si yo atiendo que cuando yo estoy aumentando el ciclo de trabajo porque la tensión de salida cayó y hace que el ciclo de trabajo siga aumentando porque estoy viendo que no está mejorando, sino que estoy en este pozo, estoy acá, en este pozo, entonces estoy en un dilema porque yo puedo llegar hasta saturar el ciclo de trabajo porque no estoy entendiendo que estoy con un sistema de fase no mínima. Y eso es lo que pasa con las fuentes conmutadas, digamos, boost y back boost. Las dos tienen este mismo comportamiento. Aún sacando los componentes, fíjense estos componentes, este término sigue estando. O sea, fíjense que este término que está acá, si bien RL está, pero si aún RL fuera 0, sigue estando esta parte, o sea, lo sigo observando al 0 en el semiplano derecho. O sea, por más que no tenga parásitos, la fuente conmutada sigue siendo un sistema de fase no mínima. Lo que va a desaparecer es el 0 en el semiplano izquierdo, pero no el 0 en el semiplano derecho. Bueno, si yo de nuevo hago un análisis de esta fuente conmutada, poniendo los valores, ahí lo hago rápido, digamos, y viendo el bode, un ejemplo cualquiera de una fuente conmutada backboost, puedo llegar al bode de mi backboost, que es este. Tiene un doble polo dominante y tiene un 0. Este comportamiento se debe a que tiene un 0 en el semiplano izquierdo y un 0 en el semiplano derecho. Y entonces yo tengo que, fíjense a dónde va la fase. Se va la fase muy lejos y tengo que lidiar con este tema porque el sistema de compensación tiene que compensar un corrimiento de fase muy, muy alto. Si ustedes lo comparan con la fuente conmutada back, fíjense que la fase vuelve a levantarse. No se mantiene acá abajo, porque tiene un solo 0, o sea, tiene el doble polo y un 0 que la levanta, pero ahí no me queda. La otra, bueno, es más complicada, pero el 0 en el semiplano derecho tiene ese comportamiento de fase no mínima que es lo que vamos a tener que lidiar la clase cuando volvamos de las vacaciones. Vamos a intentar resumir un poquito. Lo que hemos intentado hacer en esta clase es describir la primera parte, que sería el modelo dinámico de la etapa de potencia, que es esto. No solo hemos hecho variación de la tensión de salida en función del ciclo de trabajo, sino también vimos en función de otros parámetros, como la tensión de entrada, como la relación de las corrientes, de la corriente del inductor, la tensión de salida, la corriente del inductor sobre las variaciones del ciclo de trabajo. Hemos visto muchas otras funciones de transferencia. Además vimos VO sobre VIN, cómo es el modelo o la dinámica frente a perturbaciones, porque acá no estamos considerando todas esas perturbaciones, pero en realidad sí habría que tenerlo en cuenta. Después más adelante vamos a ver que sí hay que tener en cuenta todas las perturbaciones y bueno, se hacen modelos por separado para ver las perturbaciones, pero la variable de control es solamente el ciclo de trabajo. Con esta voy a modificar la tensión de salida en un lazo cerrado. Y lo que alcanzamos a ver es este modelo para las fuentes conmutadas en los 3 modelos en CCM. Después el libro o los papers de Middlebrook también hicieron lo mismo para DSM, llegando a los modelos dinámicos de cada uno de estos casos para DSM, que sería otro tema, digamos, para dar. Nosotros nos vamos a quedar simplemente con los modelos dinámicos de CCM,
para poder hacer, digamos, el control de una fuente conmutada. ¿Qué nos va a quedar para la clase que viene cuando volvamos de las vacaciones? La modelización del PWM, después ver, analizar qué significa ese bode que vimos, qué significa eso, y cómo hago el sistema de control para que mi fuente conmutada tenga un comportamiento estacionario en la tensión de salida frente a variaciones de las perturbaciones, intentando controlar con la variable de control que se puede controlar, que es con el ciclo de trabajo. Bueno, con esto cerraríamos. Si tienen alguna pregunta que hacer. Voy a cerrar la grabación.